Achai ley, como en Betana, dado que mandeme, Achai ley segundo, Vasco en Betana, Achai ley segundo, Tom pueblo Betana Vicam, Achai pueblo yo, BN Betana, Achai secretario, Vicam Betana, y toda me malam, ya la otra que mandeme, pues, Tim te ane, hoy Achai, malam, me catito bicha, Taisa, te ane. Vậy tụi vậy tới bộ cái tôm ớt kia là nó kia vậy cả bớt kita mình te hoa chứ không nhà lâu thì bộ tu bang puau te hấp te là cái tôm bát nó kia vậy chi tamana bu thì cái tôm bia thì nó kia vậy chi điều in kala ko zate वो sama Francisco và me nó kia vậy me nasua vậy me aksa polu la te iwa vậy yani to pohin tito bicha tom halai na suko porque sí mi mana guawate ka goi ka wahi ka naka anda ki mana to aisa tanne बताओ मैं guawate ka ori tito urte sea tom nok ania vai ka imane ya sa ni universidad porque ika carita chuva le vesti tomare wala pa que porque tom no ki porque la ti tom hoa pomeka ka conclusión hikai sí me gustó leña indao tipo internet pues yo voy televisión paco me cago me más nindo pues tú y todo el chivo voy tu va en ching güey ya con quien ching yo me está mano cría el chivo to casi me tropa to yo me está mano tu culo que tomba en tu to voy a into tú y si ala ya kama ya sabe chivo pues nunca va te hinne porque yo como macho si nunca y todo mura porque hasta alle kama na kwa char no tu bawate ka tama hikku wata cha sioksi maji wa me tomti ka teme kaita vitne wa kayora te tom laute poi man hinne ulanta ai jam bem po hiyo ko tampo bette se movichaka wakawata mekka kun kate kamta बहुत दिना को कहते हैं उनका हिंद ज्ञान लाओ तो होता ही तुम बुया तो सा एजेंसी तक कहते हैं कहीं पर नम पावानी बस इतने पिंटो वो कावे तेरे ने तो चाह का होता इवा कोई भी नहीं था तो बस आला तो ते पके हो तुम लुटू तो ही जो ह्यूमन है अच्छी बता इतने को कहते वका वयोरा तबाद ना था वका तुम आते हिंद में उसका कहते हैं तीन सी तवान में चीज़ तो क्या होगा उनका लुटूरिया था उनका लाउटी को तेलुगु चिप्पो बिचा था स्विच था करने होगा जो है मिया था रिची वो तुम ती करते हैं क्या दिखो तीन ते आने तो होगा तुम लुटूरिया वो तुम वही है लाउटी को ना सो पहले किसी ने था लुटूरिया या मैं वो तच्चा बात ना था कर मिचिम तो ही लिसेंस या वो sí buenos días no ya le he explicado al compañero Mario un protocolo muy formal nuestro para darle consistencia y oficialidad a lo que estamos tratando. Nos da mucho gusto estar aquí en este espacio libre, franco y luego dispersor, ¿no? de muchas verdades, de muchas inquietudes, de muchas ideas. Yo conozco al compañero Francisco, lo conocí en Chihuahua, tiene una tarea muy importante, muy pesada ya con el pueblo Raramo, están en condiciones prácticamente muy imaginadas, ustedes se imaginan en qué condiciones viven, y las fuerzas que van contrarias a que ellos puedan lograr lo que ellos, para lo que se vino a este mundo, tiene muchas fuerzas contrarias, empresas transnacionales, muchas oligarquías con su primer ingrediente la política mexicana y lo que es también la delincuencia organizada, pero allá están resistiendo ellos y la vez pasada, el mes de noviembre,
tuvimos un evento muy, no nos gusta decir exitoso, ¿no? Pero muy benéfico para la lucha y luego para él. Y cada vez que nos juntamos los indígenas, nos juntamos la gente de bien, siempre se afianza lo que uno trae dentro, ¿no? Aún así, ese es un mecanismo de alimentar la resistencia, reunirnos y expresar las ideas de los que estamos en las mismas condiciones, que no son ni muy buenas ni regulares, no son muy malas. Y eso le da la razón de ser y existencia de cada uno de los indígenas que visitamos a México. Y el mensaje que le daba aquí a nuestros gobernadores era que nos da gusto estar en este espacio. Ahorita cuando andamos perdidos aquí, vimos que son como, no sé cuántas hectáreas tienen aquí de la universidad, pero son bastantes. Y eso yo creo que a la comunidad científica, estudiantil, administrativa, a los propios padres de familia que mandan a sus hijos aquí, no ha sido gratuito. Todo esto se ha conseguido con una lucha. Y gracias a todos los que hicieron posible que tuvieran este gran y enorme espacio, y principalmente lo que hay en el interior, ¿no? Muchas ideas. Ahorita nos sentimos el apoyo y sentimos ese que nos acurrucan aquí para poder seguir adelante, ¿no? Y que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para defender nuestros recursos naturales, tierra y agua. Actualmente estamos en las acciones de resistencia civil, de desobediencia civil, con un plus que se llama la lucha jurídica. Muchos nos podían cuestionar, bueno, ¿por qué la lucha jurídica? Porque nosotros legalmente tenemos un decreto presidencial que nos restituye una parte de lo que fue nuestro territorio original y que nos reconoce un derecho al agua de todo el sistema de presas del río Yaqui, el cual está constituido por 3 presas: La Angostura, Plutarco Elías Calles, La Angostura, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Novillo, Álvaro Obregón, Oviachi, que se construyeron prácticamente después de 2400 años de haber llegado nuestro pueblo a esas tierras. Es triste saber que nuestro pueblo vive el 80% en pobreza extrema, que su fuente de empleo está limitada, el trabajo y el empleo carece, es escaso. Dice el maestro aquí, si no reconocen a los pueblos indígenas, pero por otro lado les quieren dar todos los servicios y la atención para el desarrollo, pues no sé si hace el esfuerzo real o aparente, pero no llegan todas las necesidades de servicios para que puedan los pueblos indígenas alcanzar el desarrollo con plenitud y vivir en condiciones dignas y lo que los derechos humanos deben reconocer, ¿no? Más sin embargo, bajo ese contexto social, económico, el cultural ha sido muy importante para nosotros. Decía ahorita el señor secretario que cuando fuimos deportados y nuestros antepasados al Valle Nacional, al Perote, a Yucatán, algunos hasta Filipinas, algunos hasta Argelia, como en las legiones extranjeras, siempre han vuelto, o por lo menos se acuerdan de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque la identidad ha sido muy importante para nosotros. La identidad nos dio esa cohesión al retornar a nuestro pueblo para volver a constituir y restaurar todos los pueblos. Y el retorno de eso no fue gracias a que se tiene un concepto muy fuerte de lo que es la identidad. La identidad es nuestro territorio, nuestra lengua, bien decía el maestro, las instituciones propias nuestras, que son
el gobierno, las instituciones religiosas, eclesiásticas, las instituciones militares, y principalmente la institución muy más importante que debe tener cualquier sociedad, que es la familia. En la familia es donde se reproduce todos los elementos culturales para fortalecer esa identidad de nuestro pueblo, que nos da rostro, nos da imagen y nos ha dado existencia hasta hoy. Y esa fortaleza es un elemento muy importante en la resistencia, junto con la cuestión legal, que contamos con un decreto presidencial que nos da el derecho a luchar, a exigir y hacer todas las formas de lucha posibles. A nosotros se nos cuestionaba muy fuerte de por qué habíamos hecho un pacto con los agroempresarios del Valle del Yaqui. Porque si el agua no hay en el río Yaqui, no va a existir para nadie. Y en esa agua van las aguas de todos. Y en la lucha se tiene que platicar con quien se tiene que platicar, se tiene que aliar con lo que tiene que aliar, y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer para poder defender nuestros recursos. Curiosamente, el ciclo, no sé si me trae un poco de contexto, ¿no?, la plática, pero tampoco quiero perder las emociones. El ciclo de la lucha de la tribu está en última de sus fases para volverse a cerrar. De la resistencia, de la negociación con los jesuitas para crear las instituciones que hoy tenemos como base fundamental de nuestro pueblo. Y que aquí sí quisiera acotar algo muy importante. Cuando estaban los jesuitas, la tribu Yaqui sembraba 70,000 hectáreas. Hoy, prácticamente después de casi 400 años, la tribu Yaqui siembra 18,000, 22,000 hectáreas. Después de eso, se libró una lucha de exterminio. Posterior a esa lucha se dio una fase muy importante, que es la negociación política. A lo mejor muchos pueden cuestionar qué capacidad debe haber tenido nuestro pueblo en los 1920, 1930 para tener una negociación. Pues sí, el fruto de la negociación política fue que tuviéramos el decreto presidencial, que nos protege nuestra tierra y nuestras aguas. Posteriormente a esa etapa se dio una subordinación institucional, como que con los acuerdos presidenciales, un relajamiento, porque no se tenía realmente el territorio del cual éramos parte, ¿no? Porque se nos reconoció una parte, se nos reconoció, nos faltaron otras casi 190,000 hectáreas. Posteriormente a eso hubo esa subordinación institucional, la concertación política con las instituciones y con los diferentes gobiernos, y actualmente estamos librando la lucha jurídica, la resistencia civil, la desobediencia civil. Es el último recurso del ciclo de lucha de la tribu para volver a retornar al inicio, y es ahí donde todos debemos tener mucho cuidado de que no se vuelva a repetir lo que mucho ha costado en el pasado. Y yo creo que existen todos los elementos suficientes para poder resolver esto conforme a derecho, porque nosotros tenemos que confiar en nuestro derecho, el derecho de que las instituciones, las instancias jurídicas del gobierno puedan cumplir eso. Eso es otro asunto, pero nosotros tenemos nuestros derechos, los tenemos que hacer valer, y esa lucha la tenemos que hacer al interior. Y en el contexto actual, coincidentemente, yo creo que no es coincidencia tampoco,
de que en esta época de libre mercado, de que las empresas transnacionales busquen apropiarse de los recursos de los países en vías de desarrollo, y principalmente de los recursos donde habitan los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas, los territorios, los lugares, los pueblos indígenas son los últimos reductos de los recursos naturales. Y ahí está el acecho de las empresas y de las compañías transnacionales, las mineras, las compañías de agua, de tierras, las empresas que venden insumos agrícolas o químicos, etcétera, 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 ¿no? Y en esta lucha, si bien hemos denunciado al gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padres, como el personaje que encabezó, pues nosotros no nos estamos enfrentando a él. Claro, nos queda muy claro que no es Guillermo Padres. El gobierno Padres es un brazo robótico de toda la bola de intereses que quieren destruir a la tribu yaqui y al sur de Sonora. Y eso nos queda claro. Y que en esta lucha, sabiendo con quién nos enfrentamos, nosotros somos parte de un país, somos yaquis, somos sonorenses y también somos mexicanos. Y lo que nos protege a todos los mexicanos lo debemos hacer valer. Y si por esta vía que estamos haciendo hemos avanzado bastante, pues lo vamos a seguir haciendo hasta el último momento, que nos permita las propias leyes hacerlo. Aquí mencionaba algo muy importante el compañero Francisco López Bárcena. Muchas de las garantías que tenemos como pueblo no vienen propiamente de la construcción de la constitución política del Estado Unido Mexicano, sino de los tratados que ha firmado el Estado mexicano, el gobierno mexicano, con las diferentes instancias internacionales, con organismos internacionales. Y los organismos internacionales, pues, nos pudieran estar abogando a favor nuestro, pero ellos cumplen un papel en el contexto internacional también. Ellos tienen que exigirle la garantía a todos los países del mundo, y principalmente no hay pueblos indígenas, la gobernabilidad y la tranquilidad para que lleguen las inversiones de todas las empresas extranjeras. Y si algunos países no cumplen eso, tienen un sistema de ingobernabilidad, difícilmente las empresas acuden a hacer sus inversiones o a la explotación de los recursos naturales conforme al derecho de los estados nacionales. Y bajo ese contexto nos estamos moviendo, y efectivamente la forma de resistencia que ha mencionado el compañero Francisco ha sido una de las últimas formas que mencionó él ahí, la muy importante. Si aquí nos tuvimos que aliar con los grupos empresariales que son totalmente diferentes en nuestro interés en cuanto a nuestra identidad de lucha, yo creo que falta mucho por hacer, porque en este país hay empresarios malos, regulares, y hay empresarios nacionalistas. Y si tenemos que aliarnos con ellos, lo vamos a tener que hacer, aunque nos cuestionen, aunque no les guste mucho a nuestros compañeros, pero esto nos ha permitido en el pasado que todos existamos hasta ahorita. Y si el resultado ha sido la existencia ahorita de nuestro pueblo, con nuestros recursos, con nuestros territorios, nuestras aguas, con nuestros decretos presidenciales, pues lo vamos a tener que hacer valer. Y si todos los pueblos están ahorita aquí, los 46 o 48 pueblos y comunidades indígenas existen hasta ahorita, y si existen bajo las condiciones que están, es un tremendo y gran logro que no lo hemos podido valorar, y tenemos que reevaluarlo eso. Porque si su lucha no hubiera sido fructífera, no tuviera el objetivo de existir en este país, pues no estuviera.
Entonces quiere decir que sus formas de resistencia, de lucha, han sido efectivas. Entonces, nosotros nos queremos mover en el contexto local, regional, estatal, nacional, internacional, para poder tender esta gran red de lucha y de solidaridad y de alianzas, para poder lograr el objetivo de que podamos existir como pueblo, con nuestros recursos naturales, y seguir conservando esa identidad que nos ha proyectado desde hace 2500 años, y no queremos que termine en los próximos 20 años, como lo tienen proyectado algunas instituciones de ciencia mexicana, que los pueblos indígenas dentro de 2025, 2030 prácticamente vamos a estar diluidos. Yo creo que muchos pensamos contar y si estamos pensando contar, lo que primero queremos pensar es cómo hacerle para seguirnos manteniendo y proyectarnos hacia el futuro, para estar hablando cuando vaya a explotar nuestra madre tierra, tendremos que morir junto con ellos. Muchísimas gracias y le agradecemos este espacio.